Pues la tiroides es una glándula pequeñita que tenemos todos en el cuello, está situada por delante de la tráquea y un poquito por debajo de la nuez. Es una glándula, ya os digo, de pequeñita, de unos 5 centímetros, pero fundamental e imprescindible para nuestro día a día. La glándula tiroidea se encarga de producir hormonas tiroideas que intervienen a nivel de muchos procesos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y regulan nuestro metabolismo. En cuanto a patología tiroidea, pues podemos distinguir, por una parte, alteraciones de la función de esta glándula tiroidea o alteraciones de la estructura. Cuando hablamos de alteraciones de la función de la glándula tiroidea, nos referimos a un tiroides que está funcionando mucho o que está funcionando poco, menos de lo que debería. O sea, que hablamos de hipertiroidismo cuando el tiroides está funcionando mucho o de hipotiroidismo cuando está funcionando poco. Cuando hablamos de alteraciones de la estructura del tiroides, nos referimos sobre todo a aumento del tamaño del tiroides, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de bocio o de nódulos tiroideos. Lo más frecuente, pues muy frecuente en cuanto a la alteración de la función del tiroides es el hipotiroidismo, ¿vale? El hipotiroidismo es una alteración que se da con mucha frecuencia en la población, se da sobre todo en mujeres, es más frecuente en mujeres. El diagnóstico del hipotiroidismo es relativamente sencillo porque podemos diagnosticarlo con una analítica de sangre en la que medimos las hormonas tiroideas, y su tratamiento afortunadamente también es sencillo. Disponemos de comprimidos de levotiroxina, de la hormona tiroidea, que nos permiten sustituir completamente la función del tiroides. Esto en cuanto al hipotiroidismo, que ya os digo que es bastante frecuente, aunque bastante fácil de diagnosticar y de tratar. En cuanto a la alteración de la estructura del tiroides, lo más frecuente son los nódulos tiroideos, ¿vale? Son muy frecuentes, también son más frecuentes en mujeres, son más frecuentes a medida que vamos cumpliendo años, pueden aparecer más nódulos. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y no requieren ningún tratamiento específico en general. Pues depende de qué patología estemos hablando. Si hablamos de un hipotiroidismo, es decir, un problema en el que tiroides está trabajando menos de lo que debería, pues podemos encontrarnos más cansados, podemos encontrarnos con mayor tendencia a ganar peso, podemos encontrarnos con mayor estreñimiento, podemos tener uñas más secas, más frágiles, cabello más seco. En general son síntomas bastante inespecíficos, pero que nos orientan, cuando conocemos la patología tiroidea, a un hipotiroidismo, que ya os digo que en general es bastante sencillo de diagnosticar y de confirmar con una analítica. Cuando hablamos de un hipertiroidismo, normalmente los síntomas son nerviosismo, palpitaciones, temblor, pérdida de peso, mayor caída de cabello. Igualmente, son síntomas que pueden ser algo inespecíficos y que pueden aparecer con otras patologías, pero en estos casos siempre tenemos que descartar que la glándula tiroidea esté funcionando más de lo que debería. Ya os digo, con una analítica son problemas bastante sencillos de diagnosticar y que después habrá que seguir en consultas de endocrinología. Con respecto a los nódulos tiroideos, muchas veces no se notan. Cuando tenemos un nódulo tiroideo en el tiroides pequeño, a veces no hay por qué notar nada, y muchas veces se diagnostica un poco de casualidad, pues en otra prueba que se realiza por otros motivos, pacientes que se realizan otra ecografía del cuello por otro motivo, o un TAC o una resonancia, y un poco de casualidad encontramos ese nódulo, pues a partir de ahí habrá que valorarlo. Y cuando ya el nódulo ha crecido un poquito más y es un poquito más grande, a veces sí que se puede notar en el cuello y se palpa en el cuello algún pequeño aumento del tamaño del tiroides o algún pequeño nodulito. Pues como te he comentado, la patología tiroidea en todas sus versiones, tanto en disfunción tiroidea por hiper o hipofunción o en cuanto a nódulos tiroideos, siempre es más frecuente en mujeres. Tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo.
como nódulos tiroideos. Igual que te comentaba antes, sobre todo la patología de nódulos tiroideos son más frecuentes a medida que vamos cumpliendo años. Es decir, si hiciéramos una ecografía tiroidea a todas las personas de cierta edad, la prevalencia de nódulos sería alta, ¿vale? En cualquier caso, como te comentaba, en la inmensa mayoría de los nódulos tiroideos, afortunadamente no necesitan ningún tratamiento específico. Tengo la suerte de trabajar en un servicio como el del Hospital Macarena, en el que somos referencia en técnicas intervencionistas de patología tiroidea. ¿Qué significa esto? Una herramienta imprescindible para el estudio de la patología tiroidea es la ecografía. ¿Vale? Nosotros en consultas podemos realizar una ecografía del cuello para ver el tiroides, estudiar su forma, su tamaño y los posibles nódulos que puedan aparecer en ese tiroides. Además de ver el tiroides con la ecografía, lo que podemos hacer gracias a la ecografía es funciones del tiroides, función de los nodulitos que podamos ver para tomar una pequeña muestra que nos permite un análisis de las celulitas de ese nódulo y ver qué tipo de nódulo es y clasificarlo para un mejor seguimiento. Los nódulos tiroideos los revisamos en consulta con ecografía, ¿vale? En función del tamaño y de las características que tengan una ecografía, decidimos si hay que hacerle punción o no. Hay algunos nódulos pequeños o de un aspecto ecográfico absolutamente normal que no necesitan ni siquiera pincharse, ¿vale? No necesitan ni siquiera tomar una muestra. Cuando los nódulos tienen unas determinadas características o un tamaño un poquito mayor, pues hacemos esta punción que te explicaba, controlando con la ecografía, tomamos una pequeña muestrecita del nódulo. En función de los resultados de eso, pues ya planteamos si hay que hacer algo más. La inmensa mayoría de los nódulos de tiroides son benignos, ¿vale? Pero es verdad que cuando hacemos la punción, lo hacemos fundamentalmente para descartar que no nos encontremos ante un nódulo que no lo sea, que no nos encontremos ante un cáncer de tiroides, ¿vale? La prevalencia del cáncer de tiroides es muy bajita, ¿vale? Pero siempre que tenemos un nódulo sospechoso tendremos que descartarlo y afortunadamente el pronóstico de este tipo de tumores es excelente, ¿vale? Cuando nos encontramos con un nódulo sospechoso, se pincha y a veces tenemos un resultado de la punción que nos dice que efectivamente podamos tener algún nódulo que no sea benigno, el siguiente paso es la cirugía. ¿Vale? Contamos con un equipo de cirugía endocrina excelente y ese es siempre el siguiente paso, una intervención en la que se quita el tiroides y a partir de ahí se analiza definitivamente el nodulito y el resto del tiroides para ver cuáles son los siguientes pasos. En general hay pocas medidas específicas para esto, ¿vale? Evidentemente todo lo que sean hábitos de vida saludables, una alimentación equilibrada, evitar obesidad, evitar tabaco, por supuesto, todo eso nos va a ayudar también en la salud de nuestro tiroides, ¿vale? Cosas más concretas con respecto al tiroides, fundamentalmente el yodo. El yodo es lo que utiliza el tiroides para funcionar, ¿vale? El yodo es lo que utiliza para producir sus hormonas tiroideas. Y algo que sí que debemos de hacer todos es utilizar sal yodada, la misma cantidad de sal que utilicemos habitualmente en las comidas, no tenemos que usar más ni muchísimo menos, pero la misma cantidad de sal que utilicemos habitualmente en las comidas, intentar que sea sal yodada. Con eso, en general, tenemos un aporte de yodo suficiente que permite a nuestro tiroides funcionar bien y producir las hormonas tiroideas. Fundamentalmente tenemos avances en cuanto al cáncer de tiroides. Ya os digo que en la inmensa mayoría de estos casos tienen un pronóstico excelente. Es verdad que en un porcentaje muy pequeñito necesitan tratamientos un poquito más agresivos y probablemente por ahí es por donde estamos avanzando más y estamos pudiendo acceder a nuevos fármacos que nos ayudan a controlar mejor esta enfermedad.